Hola, ¿qué tal? Soy Rafael de Gara y esta transmisión en vivo hoy es para hablar de la terapia individual en grupo. Todos conocemos de alguna manera la típica imagen del terapeuta y del terapiado, ¿verdad? El tumbado, ¿sí? Acostado en el diván, donde el terapiado, ¿sí? Comparte sus experiencias con el terapeuta y en muchas ocasiones el terapeuta tenemos la imagen de estar con un blog, ¿sí? Apuntando aquellas cosas que siente que son importantes. Quizá no es tan conocido la terapia grupal en sí mismo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la terapia grupal muy brevemente, ¿sí? Y después vamos a explicar exactamente en qué consiste la terapia individual en grupo. Quizá también tenemos la imagen, sí, sobre todo de AA, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Donde hay un, bueno, un grupo de personas que están escuchando a alguien que incluso sube a una tarima, ¿sí? Y empieza a compartir sus experiencias, ¿verdad? Em, Sin embargo, para aquellas personas que no conocen, ¿sí? La terapia en grupo realmente es una reunión donde diferentes personas comparten sus emociones, sus pensamientos, sus experiencias, ¿verdad? Y hay un rol específico que es el del terapeuta. Entonces el terapeuta, pues igual que la imagen del diván, sí, el terapeuta va escuchando y va anotando aquellas cosas que considera importantes en el proceso de las personas que están compartiendo. Hay diferentes modalidades de terapia grupal, ¿sí? Lo más importante, bajo mi punto de vista sobre la terapia grupal, es que es muy hermoso para el terapeuta poder observar en las dinámicas que se generan en ese grupo, esos comportamientos que los terapiados tienen en su vida, ¿ok? Porque seguramente muchos rasgos de la personalidad, esos falsos egos, todas esas máscaras que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida para poder formar parte de una comunidad específica, pues seguramente todas esas máscaras, todos esos rasgos de personalidad, todos esos mecanismos de defensa, cuando estamos en una terapia grupal, seguramente van a surgir, ¿sí? Y todos esos rasgos a los que me estoy refiriendo se han desarrollado habitualmente, normalmente, en experiencias grupales. Primero con nuestra familia, después en la escuela, después empieza a abrirse el marco un poquito más y con nuestras relaciones sociales, tanto de pequeños, cuando ya creamos nuestro grupo de amigos, y así sucesivamente la adolescencia. Así que muchas cosas que nos ocurren, muchas falsas creencias, mucho de lo que hay en nosotros se ha generado en nuestra relación con el otro. Hay una muy bonita visión sobre la psicoterapia de Eric Berne que se llama análisis transaccional, en la que Eric Berne lo que hace es, lo que hizo en su momento, es el legado que nos ofreció, fue estudiar las transacciones, fue estudiar las relaciones humanas y qué ocurría, qué podía observar en todas esas relaciones que obviamente cada miembro de la relación aportaba, ¿sí? Entonces, en la terapia grupal es muy hermoso observar todas esas dinámicas que se ofrecen en ese grupo, tanto para el terapeuta como para el terapiado que poco a poco va tomando conciencia. También es muy hermoso que esa persona, la persona que viene, las personas que vienen al grupo, de repente en su compartir puedan sentirse en un ambiente de seguridad. Obviamente cuando se hacen las terapias grupales, hay compromisos, hay varios compromisos que los miembros del grupo tienen que estar dispuestos a aceptar. Si no, pues no pueden formar parte del grupo. Voy a mencionar uno para no hacer muy larga esta transmisión. El compromiso de la confidencialidad. Obviamente tiene que ser un espacio, ¿sí?, de intimidad y un espacio de seguridad, en la que las personas se sientan libres y en confianza para poder expresar todo aquello que les ocurre. También ahí vamos a observar
todas esas dificultades que tienen las personas para poder ser honestas, conectar con su corazón y poder compartir aquello que realmente sienten. Entonces, el grupo en sí mismo, cuando es un grupo forjado, que se va trabajando, que se va cooperando, va cooperando el grupo, entonces los miembros van a ir evolucionando con el grupo y de esa misma manera van a poder encontrar ese espacio terapéutico para poder vivir todas esas experiencias en un lugar, esta vez, seguro, de confianza. Hay muchos compromisos, entre ellos también el compromiso de no juicio. Y como os digo, no voy a hacer la enumeración de todos los compromisos, tampoco son 50, son 5 o 6 compromisos que yo utilizo cuando armo los grupos de terapia. Sobre todo para eso, para que el terapiado sienta que está en un lugar donde está seguro, donde puede compartir sin sentirse juzgado, donde puede compartir libremente. Eso ocurre muy especialmente en la terapia grupal, ¿sí? Al igual que se puede observar las dinámicas que nosotros normalmente generamos en nuestras relaciones cotidianas, tanto en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, como es un grupo ya diferentes miembros, pues vamos a poder observar. En primer lugar, como os digo, el terapeuta y posteriormente los terapiados irán tomando conciencia. De eso se trata la terapia, ¿sí? De ir arrojando conciencia a esos comportamientos que están en la sombra, que no somos conscientes y que nos condicionan. Em, Así que eso es un poquito el marco de lo que voy a comentar hoy sobre la terapia grupal. ¿Sí? Ya he hecho una imagen, os he invitado a que os creáis la imagen, ¿sí? De ese diván y ese terapeuta, ¿sí? Como terapia individual y os he hecho un poquito un marco de referencia de lo que es una terapia grupal. Yo hace unos días ya estoy abriendo nuevos grupos terapéuticos, ¿sí? Nuevos grupos para poder seguir con este trabajo hermoso de acompañar y acompañar en el proceso terapéutico. En en las transmisiones en vivo que he estado compartiendo últimamente, he hablado que la vida es la mejor de las terapias, ¿sí? Entonces, eso es como, sí, podríamos decir, es como un espacio artificial, por decirlo, entre comillas, que creamos para generar todos esos parámetros que necesitamos para la sanación. Para, para explicarlo de una forma muy simple, sí, podríamos decir que hemos vivido situaciones dolorosas, sí, que en ese momento no hemos tenido la presencia, la conciencia de poder sostenerlas a nivel emocional y por lo tanto nuestros mecanismos de defensa lo que han hecho es llevarlo al inconsciente, porque en ese momento no podíamos sostener la situación. Entonces, muchas situaciones se quedan en el inconsciente y nos van condicionando. Entonces, una de las bases justo de la terapia es poder volver a revivir todos esos momentos, pero de una forma sana. Por eso digo que el grupo es como una construcción artificial, ¿sí? Porque en ese grupo son grupos de 5 personas, donde hay una sexta persona, en este caso yo, el terapeuta, que acompaña todos los procesos, para que de esa manera las personas que vienen a compartir y a sanar puedan sentirse en ese espacio donde poder sentir esa seguridad, esa confianza, para poder volver a revivir situaciones del pasado que en este caso las va a poder revivir en un marco sanador. ¿Sí? Esa es una de las bases principales de la terapia. Así que, como os digo, hace unos días he vuelto a abrir nuevos grupos, ¿sí? Yo hoy estoy haciendo un Face Live, estoy haciendo esta transmisión en vivo que después compartiré en YouTube para explicar más concretamente en qué consiste la terapia individual en grupo. Como os digo, hay muchos métodos terapéuticos grupales. Hay diferentes formas de enfocar ese espacio. Hay muchas formas distintas. En este momento lo que estoy abriendo son grupos de terapia individual en grupo. ¿Sí? Os voy a explicar un poquito en qué consiste la terapia individual en grupo.
Aproximadamente las sesiones duran como 2 horas, más o menos. Todo depende del momento, del proceso, de las situaciones de cada uno de las personas que vienen al grupo. Normalmente son encuentros quincenales. En esta ocasión estoy abriendo los grupos a nivel online para que diferentes personas de diferentes lugares puedan sumarse a este grupo, ¿sí? Y por lo tanto vamos a utilizar la plataforma de Zoom donde podemos todos interactuar. ¿Ok? Entonces serán grupos quincenales de un máximo de 5 personas para poder crear ese espacio de seguridad, para que las personas puedan rápidamente empezar a crear vínculos entre ellas dentro de la terapia, ¿sí? Es muy importante que tengamos claro que cuando somos miembros de un grupo terapéutico, es importante respetar ese espacio, ¿sí? En muchas ocasiones hay muchas personas que crean vínculos maravillosos en la terapia grupal porque es un espacio protegido y se animan a crear relaciones personales. Eso al principio es absolutamente inaconsejable, ¿sí? Porque fuera del grupo se pueden crear dinámicas que ya no estén en ese marco, ¿sí? Protegido, y desde ahí pueden empezar a abrirse procesos que no sean sanadores y vayan restando todo el trabajo que hacemos en el grupo. Si en alguna ocasión, pues obviamente nos podemos encontrar en cualquier lugar, es muy importante otro de los compromisos que es la restitución. Cualquier encuentro que dos personas de ese grupo pudiesen tener, en este caso como es online, pues es menos fácil que nos podamos encontrar, ¿sí? Pero cuando son grupos presenciales, pues muchas veces hay personas pues que pueden vivir cerca o si no que se ponen en contacto para compartir momentos, ¿no? Es importante que eso al principio se respete, que no sea así por el proceso terapéutico y con los años o con los meses o con el tiempo que ocurra, hay relaciones que sí se van forjando, pero mientras estemos en el grupo es importante respetar eso y si esporádicamente, como os digo, hay un encuentro, es muy importante restituirlo, que es uno de los compromisos del grupo, y traer eso vivido al grupo. ¿Para qué? Para que el terapeuta sea consciente de los movimientos que se han generado en esa relación y también para que todos los miembros del grupo también sean conscientes. ¿Sí? Entonces, voy a ir estos días haciendo diferentes publicaciones para que tengáis mi contacto y para que yo os pueda explicar con más detalle cuáles son los costos, cuáles son los tiempos que vamos a manejar. Hoy simplemente quería hacer este vídeo para poder informaros de una forma mucho más detallada y presencial. Así que vamos a explicar lo que es la terapia individual en grupo. Como os digo, serán quincenales, vamos a abrir un espacio de 3 meses para crear un compromiso de 3 meses y un compromiso prorrogable, ¿sí? Pero siempre tenemos que crear esos marcos donde las personas puedan sentirse seguras. Por eso creamos estos trimestres donde nos podamos comprometer a estar presente en ese proceso terapéutico durante 15 días. Es el proceso 15 días, 15 días, 15 días, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Como os digo, dura aproximadamente 2 horas. Entonces, hacemos el encuentro, en este caso online, y al principio de la terapia se abre 10 minutos para cada miembro del grupo. Aproximadamente, siempre son 10 minutos, ¿sí? Hay a veces quien personas usan 8, hay quien usa 12, y en eso tan simple del tiempo, en muchas ocasiones ya se empiezan a generar movimientos, comportamientos, reacciones de muchos de los miembros del grupo, y eso siempre es un buen material para trabajar. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, de los terapiados, tiene sus 10 minutos para expresar en ese momento lo que le está sucediendo y lo que quiere traer al grupo. Así que más o menos eso nos lleva 1 hora aproximadamente de la terapia grupal individual. Y por eso es individual, porque tenemos 10 minutos exclusivamente para nosotros compartir aquello que nosotros queremos traer al grupo, aquello que nos inquieta, aquello que queremos consultar, aquello que queremos sanar, ¿sí? Después de esos 10 minutos, ¿sí? Vamos pasando a cada uno de los miembros. Una vez hemos acabado esa hora de compartir de forma individual, es cuando se abre la hora siguiente para hacer el trabajo grupal. En el trabajo grupal, como os digo, hay muchas formas. Hay, por ejemplo, una técnica que se llama T-Group. El T-Group es una técnica que prácticamente no está dirigida, ¿sí? Por el terapeuta.
es una reunión, como si fuese una reunión social, donde las personas comparten y el terapeuta simplemente está presente anotando lo que necesita anotar, ¿sí? Y al final de la terapia, pues hace algún feedback. Pero es una terapia absolutamente distinta, mucho más libre. Tiene sus pros y sus contras. En esta, como os digo, en esa hora no se va a convertir esa hora en una charla, en una opinión, en unos juicios, en dar consejos, absolutamente nada que ver. En esa hora la vamos a usar para que el terapeuta pueda hacer sus indicaciones a cada uno de los miembros, ¿sí? Y sobre todo hacer las conexiones. ¿Qué es una conexión? Por ejemplo, si en el grupo hay dos personas, una se llama Lidia y el otro se llama Pedro. Pues por ejemplo, Lidia explica una situación que ha vivido, situación X, ¿verdad? Y entonces Pedro, escuchando esa situación, conecta, conecta con algo que se le mueve, ¿sí? Entonces, en ese espacio, Pedro va a expresar todo aquello que se le ha movido a él cuando Lidia ha explicado su situación. Eso al terapeuta también le da información de qué está ocurriendo con Pedro, ¿verdad? Y a Lidia también le va a dar muchísima información que alguien, otra persona, ¿sí? Que está dentro de ese marco que hemos generado de confianza, ¿sí? Pueda conectar con cosas que le están sucediendo. Y seguramente en eso que él explica, ella va a poder vislumbrar muchísima información, ¿sí? Es muy importante que en esa hora las conexiones, el término de la conexión quede muy clara. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no? Porque estamos educados al juicio, ¿verdad? Y estamos educados a ser salvadores. Así que si Lidia explica una situación, seguramente Pedro, si no tiene bien claro ese contexto de conexión, va a empezar, ay Lidia, lo que tú tendrías que hacer. Ah, ese no es el método. Pedro no es quien para decirle a Lidia lo que tendría que hacer, ¿verdad? O Pedro puede decir, no, Lidia, es que eso que haces está mal. Eso vuelve a ser un juicio. Todos esos movimientos no son movimientos que quepan dentro de ese marco sanador, pues esos movimientos son los movimientos que vivimos cotidianamente, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la terapia individual en grupo es un espacio donde cada persona del grupo tiene su tiempo para poder expresarse, ¿sí? Y después, al final, en la segunda parte, hay un tiempo para nosotros compartir como humanos qué nos toca, las vivencias que tienen nuestros compañeros. Siempre desde uno, siempre desde lo que uno siente. ¿Qué ocurre? Eso, aparte de dar información al terapeuta, porque obviamente el terapeuta pues va guiando toda la sesión, ¿verdad? Desde las, desde las intervenciones personales de cada uno, ¿verdad? El terapeuta va a ir en esos 10 minutos, va a ir acompañando a la persona en lo que siente, ¿verdad? Y después en la segunda parte, obviamente, va a seguir acompañándola. Así que el grupo, ese grupo que se va a crear, va a seguir con todo ese proceso de cada uno de los miembros, ¿sí? Y es muy importante que tenga ese marco sanador. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que aparte de toda esa información que se genera a través de las conexiones, aparte de ese marco donde vamos a poder revivir experiencias desde ese marco, insisto, sanador, además vamos a empezar a cambiar hábitos, ¿sí? Y de repente vamos a descubrir que no es tan sanador ni es tan generoso estar opinando, juzgando, aconsejando a las personas que hay en nuestro entorno, ¿sí? Porque estamos educados a juzgar, educados a opinar y educados a salvarle la vida a todos los demás mientras tenemos mucho que hacer con la nuestra propia, ¿verdad? Así que es muy hermoso que en esa terapia de grupo individual las personas comiencen a descubrir, ¿sí? En la experiencia que todos esos juicios, todas esas opiniones y todos esos consejos no sirven para construir, no sirven para acompañar,
no sirven para cooperar, para empatizar, ¿sí? Entonces, este es el método de la terapia individual en grupo. Hay muchas personas que la palabra terapia le asusta. Aún vivimos en ese juicio, ¿verdad? En muchas ocasiones, depende del contexto, en vez de ofrecer terapia, ofrezco grupo de crecimiento personal, por ejemplo. Pues a las personas les resuena mucho más si tienen ese juicio de, terapia, terapia, tengo un problema, terapia, estoy enfermo, terapia, etc, etc, etc. Todas esas capas de juicios constantes, de falsas creencias que nos están condicionando en nuestro presente sin ni siquiera ser conscientes, ¿sí? Entonces, terapia de grupo individual, grupo de crecimiento personal, sea como sea, no es más que un encuentro de diferentes personas, ¿sí? Que se reúnen para compartir en ese marco sanador con una guía, ¿sí? Una guía para que podamos ir todos. Y aquí el terapeuta no está en ningún pedestal. El terapeuta es un humano más que va a aprender también, va también a sanar con el otro y los otros con él. Obviamente tiene un rol, pues ese terapeuta tiene unos saberes, unos sentires, unas vivencias, ¿sí? Que puede acompañar a todo el grupo. Pero es muy importante entender que todos somos humanos que estamos compartiendo. En este caso, pues sí, hay el rol del terapeuta y el rol de los terapiados, pero estamos todos juntos compartiendo. Así que como os digo, en estos días voy a estar compartiendo diferentes posts, ¿sí? Con diferente información de la terapia individual en grupo, con mi teléfono, para que os podáis poner en contacto si estáis interesados en tener esta experiencia. Como os digo, si os resuena la palabra terapia como algo que os chirría, os invito a que simplemente le cambiéis el nombre, ¿sí? Y además que reviséis en vosotros mismos por qué os está chirriando el nombre de terapia. Para eso ya, esto ya es sanador. Eso ya es una oportunidad de mirarnos hacia nosotros mismos, tomar conciencia y decidir qué hacer con nuestro presente. Así que esta es la explicación, la cortita explicación que quería dar hoy sobre la terapia individual en grupo. Pues quizá habíais visto el post y estaríais dudosos qué es una terapia individual en grupo. Si buscáis por el Google tampoco aparece de una forma demasiado clara, ¿verdad? Así que aquí quería estar presente una vez más para compartiros que estoy abriendo nuevos grupos de terapia individual en grupo online. Hoy gracias a esta tecnología podemos hacer este trabajo hermoso y además es muy bello, pues son grupos muy ricos. Pues ahí tenemos personas que pueden ser de España, de México, de Chile, de otros países europeos que puedan y tengan el conocimiento del habla hispana. Y además es muy hermoso, pues ahí empezamos a enriquecernos de toda la pluralidad de cada uno de los países. Sí, es muy hermoso también ver cómo hay sanación de esas heridas tan antiguas de la conquista. Así que doy gracias a la tecnología, doy gracias a todas estas oportunidades que nos ofrecen, pues lo mismo, podríamos juzgarla, ¿verdad? Como algo negativo, la tecnología nos está robotizando, nos está deshumanizando. Todo depende del uso que le demos. Por ejemplo, estas estatuillas hermosas, ¿verdad? Pues para mí representan algo muy bello, por eso están aquí en mi librería, pero pues podría agarrar una de ellas, sí, y poder agredir a alguien. Así que todo depende finalmente del uso que nosotros le estemos dando. Así que yo agradezco a la tecnología que hoy me permite estar presente en vivo y en directo, compartiendo con todos vosotros uno de los métodos del sistema sanador que yo comparto, que es la terapia individual en grupo. Así que cualquier consulta que tengáis en los posts aparece mi número de WhatsApp para poder hablar. Si no, me podéis enviar un inbox, ¿sí? Tanto aquí en Facebook como este vídeo lo voy a compartir en YouTube. Si alguien lo está viendo desde YouTube, algún comentario por si tenéis alguna duda. Y la parte más práctica de los tiempos, de cuándo se abren los grupos, de los costos, de las formas de pago, pues todo eso lo vamos a tratar de forma individual. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes una vez más. Os envío un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Cuídense mucho.